En la hora del Teisho. Quisiera saber si todos me escuchan bien. Levanten la mano, por favor. Alguien levanta dos dedos, está confundido. Ahí, mano, dije. Ok, bien. Por la duda voy a grabar esto también. Bueno, acá estamos una vez más en nuestros Sasenkais mensuales, que de algún modo estamos ligando o conectando con las lunas últimamente. Una gran metáfora, si las hay, dentro del Zen y del taoísmo, el camino del Tao, la luna. Y acá estamos en este Sasenkai y voy a continuar indagando sobre esto que me ocupa en estos últimos años, que es la poética del Zen, por así llamarlo. Y básicamente a veces reflexiono con el hecho de que de algún modo varios maestros Zen en la tradición en algún momento de sus vidas o de sus prácticas quedan atascados en algo y toman eso por el resto de sus vidas. Viene a mi mente que todas las mañanas se miraba en el espejo y se llamaba a sí mismo y decía, maestro, sí. Viene a mi mente el maestro Lu Tzu, que cada vez que alguien entraba al cuarto de Dokusan se daba vuelta mirando a la pared. Viene a mi mente ese maestro que entraba en el dojo con una olla llena de arroz y decía, Bodhisattvas, vengan y coman su arroz. Y así es más, y no estamos hablando de quedarse atascados por un día, por 10 días. Son realmente atascamientos de más de 20 años, algunos de ellos hasta su muerte. Y quizás no tenga una forma drástica como esa, y quizás no pueda ser llamado tampoco atascamiento, pero creo que tiene que ver con la necesidad imperiosa de transmitir alguna comprensión peculiar, particular que esa persona ha tenido en su práctica. E insiste, 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 insiste en ello. Haciendo memoria, hablando anoche con mi compañera de vida, estábamos reflexionando sobre este texto y esta charla y le comentaba que, bueno, que básicamente lo que a mí me lleva a Hawái y a Eiken Roshi es, por un lado, su interés en la poesía. El primer libro que leo de él es sobre la poesía de Basho. Me interesaba también su condición de maestro zen laico y me interesaba su compromiso social. Esas tres cosas me llevaron allá y creo que esas son mi atascamiento. Ahí estoy a una hora y si miro hacia atrás en el tiempo, a mi preadolescencia, ahí estoy, tan atascado en eso como Suigan llamándose a sí mismo en el espejo o aquel convidando arroz. Quizás mi arroz es ese, me interesa en esos tres aspectos de la práctica que cuando son tomados colocan este camino maravilloso del Zen
en un contexto, en un marco preciso en el cual se expresa, y ese marco ha ido cambiando a través del tiempo, y por ello me interesa colocar cada maestro y cada poema dentro del contexto histórico social en el que sucede. Tendemos a tomar, por ejemplo, las palabras de Dogen o de Rinzai o de Chuang-Tzu como si estuvieran flotando allí en el espacio vacío, y no es así. Esas palabras fueron expresadas por alguien con un determinado contexto social, histórico, cultural. Y en ese contexto, en esa práctica, es que estoy tomando la poesía de Muso Soseki, maestro Rinzai, japonés, en relación a la práctica, porque no podemos hablar de la poética del Zen sin hablar de la práctica. La poética del Zen quizás surge como un modo de expresar lo que de otro modo sería inexpresable. Y entonces recurre a la belleza, a la alegoría, a la metáfora, para expresar algo que es de otro modo inexpresable, como lo es también la práctica Koan. Y por ello decimos que el profundizar en la práctica Koan o en la poética del Zen es profundizar, aprehender un nuevo lenguaje. Y las características de ese nuevo lenguaje son que usa todos los elementos del así llamado viejo lenguaje, de otro modo. Y entonces tenemos algunos diálogos aparentemente absurdos entre gente bastante absurda y rara en el linaje, que no tienen sentido en algunos momentos de la práctica. A lo sumo nos pueden hacer reír. Pero cuando en el tiempo vemos, como dice Momon Senje en la introducción de Koan Mu, vemos con sus propios ojos, con nuestras cejas entrelazadas, con esos y esas ancestros caminando mano a mano, ahí vemos qué es lo que se está diciendo y podemos a su vez expresar nuestra visión de eso que vemos allí en ese nuevo lenguaje. Y eso es importante, y viene a mi mente Eduardo Galeano, que tiene un libro llamado Palabras Andantes, y realmente eso es lo que somos palabras que caminan. No solo palabra como expresión verbal, palabra como acción corporal, palabra como ese mismo caminar, como expresión, básicamente. Somos palabra que camina. En ese contexto, quiero tomar hoy un poema de Muso Soseki que puede ser traducido como claro valle, claro valle. Y acá una digresión acerca de las traducciones. El maestro Dogen Zenji, por ejemplo, una luminaria, un pilar en el Zen universal, no solo en el Zen japonés. Uno de sus mejores traductores es un coreano, Hee-Jin Kim, y en uno de sus artículos dice que Dogen no escribía en japonés, ni en japonés antiguo, ni en chino. Dogen escribía en dogenés. Es interesante esa observación, es muy interesante esa observación, es la única vez que la escuché decir, porque ahí Dogen estaba expresándose en ese nuevo lenguaje en su propio estilo. Y así, de algún modo, para traducir a Dogen hay que ser al menos el 10% dogenés.
De lo contrario, nos encontramos con traducciones áridas, con traducciones de 2 más 2 es 4, que dejan de lado la poética, dejan de lado la metáfora y dejan de lado básicamente eso que es uno de los principios que estábamos hablando de Sabi, Wabi, Awari y Yugen. Dejan de lado Yugen, dejan de lado ese misterio palpitante, desconocido, incógnito, sin el cual ninguna profundización puede suceder. La profundización en la práctica, en el sentido, en el Tao, en el Dharma, parte de ahí, de tocar ese misterio. No para aclararlo, como decía Eiken Roshi, sino para hacerlo completamente claro. Tan claro que ese misterio tiene esta forma, nuestro cuerpo, tiene este paso, nuestros pasos, nuestra vida, como misterio. No aclarado, pero aún así con todo el potencial vacío de transformación y creatividad, y con ello cumplir el propósito del Dharma, que es la comprensión y eliminación de las causas del sufrimiento. Así que bueno, voy a presumir de tener el 10% de Muso Sosequidad y animarme a traducir este poema que es, dentro de todos los que vengo tomando, bastante extraño. Es el único de todos los que he tomado que no tiene un remate final, no tiene ese acorde final con el que generalmente terminan sus poemas. O quizás sí lo tiene y por eso estoy hablando de él y no de los otros anteriores, pero al menos no es evidente. Claro Valle se llama este poema. Y como la mayoría de los poemas de Muso Soseki se refieren a su propia vida, a sus lugares, a sus amigos, a sus estudiantes, y sobre ello rapea, sobre ello transmite el Dharma. Claro Valle es el nombre de uno de sus discípulos, Seikei en japonés, Claro Valle. Y así que como con los anteriores, él estaba hablando en un poema que es visible en nuestro tiempo, ahora que los vamos a ver, pero a su vez estaba escribiéndole a esta persona, a una persona física llamada Claro Valle, en su nombre Dharma, Seikei Tosetsu, que según los anales vivió entre el 1300 y el 1385, bastante admirable para su época, una larga vida. Y era discípulo de Muso Soseki luego de volver de China. Había viajado a China a estudiar el Zen con diferentes maestros y en determinado momento regresa a Japón y establece una relación con Muso Soseki. Claro Valle. Seikei. La palabra valle es importante acá, me parece, porque también es otro de los arquetipos de las metáforas en las que nos nutrimos en la práctica. El valle me remite inmediatamente a Lao Tzu. Lao Tzu habla abundantemente del espíritu del valle, al cual le llamaba, y al cual liga con lo femenino. El espíritu del valle nunca muere. El espíritu del valle es aquello que permite a los ríos correr libremente. El espíritu del valle es el que se mantiene abajo y desde allí nutre a las plantas, al río, a la montaña. El espíritu del valle. De hecho, la palabra yin y yang tienen el ideograma para valle. Yin es el lado oscuro del valle y yang es el lado luminoso del valle, a donde pega el sol. Y acá tenemos Claro Valle. Ese valle latiendo en claridad. Y el poema dice así: el agua que no puede ser enturbiada con ningún palo es más profunda que la profundidad. El cielo y el agua son un único azul profundizándose. Si quieres realmente encontrar
el manantial y origen del cestro ancestro y su fuente. No busques eso en una costa o la otra o en medio de la corriente. Interesante poema formado por 4 compases de 3 líneas cada uno. Y al final es ese, no busques eso en una costa u otra o en medio de la corriente. Y ahí nos deja. Con ese no busques. Y a eso es lo que le llamo que no tiene un acorde final claro, más allá del impulsar esa indagación, sacando toda la ropa posible. No busques en esta orilla, en aquella, tampoco en la corriente. De todos modos, las primeras 3 líneas dicen, el agua que no puede ser enturbiada con ningún palo es más profunda que la profundidad. Es muy interesante esto y no pude menos que remitirme al célebre poema de Basho, cuando dice, el agua que no puede ser enturbiada es más profunda que la profundidad. Está ese célebre poema de Basho que, de paso, Basho quiere decir planta de banana. Tomó el nombre de un plátano que había al lado de su choza. Basho tiene ese célebre poema repetido en todas partes con innumerables cantidades de traducciones diferentes y que es posiblemente el más popular de todo Japón, que dice, el viejo estanque, una rana salta adentro, sonido del agua. Estoy seguro que todos y todas han leído o escuchado ese haiku. Encontré un escrito acerca de la historia de ese haiku, porque en general, cuando hablamos de esto del contexto histórico-social, estamos hablando del contexto de relaciones también. Y en el Zen, los clásicos, los libros clásicos de Koans en general, hablan de eso, hablan de la relación. Alguien le dijo tal cosa al otro, el otro respondió tal cosa, actuó de tal modo. Todos ellos ocurren en relación, no ocurren en la punta de un pico más allá de las nubes, en absoluta soledad. Zen es comunidad, Zen es relación. Y encontré esta historia acerca del viejo estanque o viejo pozo, se puede traducir de los dos modos. Y es interesante porque demuele la idea de que el haiku es algo que sucede cuando estoy sentado en la galería de mi casa tomando mate y el perro ladra y de repente sale un haiku. Ladrido del perro, la hoja cae, la lombriz se está cagando o algo así. No es así. Ni siquiera son 3 líneas, ni siquiera ocurre solamente con esa aparente espontaneidad. Porque el haiku como tal es un camino, así como la poética es un camino que tiene su nombre, Ka-do, do camino, como karate do, como el sumie de la pintura. Un do, un camino. Y entonces el haiku a su vez, aparte de esa inspiración que la totalidad del ser, que algunos le llamaron el momento haiku, cuando algo se expresa desnudo, en claridad, en pleno acorde con el momento presente, además es una práctica, además es un caminar. Decía este poeta japonés contemporáneo que vivió hasta hace poco, que solía caminar, caminó todo el planeta básicamente. Decía, mis poemas han sido escritos con los pies y deben ser leídos mientras caminas. Es muy interesante eso. Mientras caminas, lees el poema. Mientras caminas, trabajas un haiku. Mientras caminas, profundizas en el koan. Porque han sido escritos con los pies.
Acá está la historia de este poema. El viejo estanque, una rana se lanza adentro, sonido del agua. Y la historia es la siguiente, hay varios personajes, hay el maestro de Basho, el maestro Zen de Basho, algunos estudiantes y unos visitantes que iban a verlo en su cabaña. Bucho era el maestro de Zen de Basho y les voy a traducir literalmente el escrito. Bucho del templo Komponji, un monje de vasta lectura y profundo despertar, se volvió el maestro de Basho. Mientras iba hacia el templo Chokeiji, en Fukagawa, cerca de Edo, un día visitó al poeta, acompañado por un hombre llamado Rokuso Gohei. Este último entró dentro de la cabaña de Basho y gritó: ¿cómo es entonces el Dharma de Buda en este jardín en calma con sus árboles y hierbas? Basho responde: las hojas grandes son grandes, las hojas pequeñas, pequeñas. Entonces entra el maestro Zen de Basho y dice: ¿cuál ha sido en estos tiempos tu realización? Basho responde: la lluvia ha pasado, el musgo verde está fresco. Bucho, el maestro, pregunta aún más y dice: ¿cuál es el Dharma de Buda antes de que el musgo verde haya comenzado a crecer? Basho, en ese momento, oyendo el sonido de una rana que saltó dentro del agua, exclama: sonido de la rana cayendo en el lago, en el estanque. Bucho, el maestro Zen, dice este escrito, quedó lleno de admiración por esta respuesta, considerándola como una evidencia del estado de despertar de Basho. En ese momento, Sampu, que era un estudiante de Basho, con respeto congratula a Basho en haber compuesto este poema, que fue reconocido por el maestro Bucho. Ransetsu, que era otro de los que estaba presente en ese grupo, dijo: esta sentencia del sonido del agua puede decirse que representa completamente el sentido del haiku, pero aún así, la primera parte del poema falta. Por favor, complétalo. Basho respondió: justo estaba pensando acerca de eso y me gustaría escuchar sus opiniones y después voy a decidir sobre la primera línea. Varios de sus estudiantes intentaron completar esto y entre ellos Sampu sugirió la luz del ocaso como primera línea. Kikaku, que era otro estudiante de él, sugiere en la soledad. Y el otro sugiere la rosa de la montaña. Basho, mirando a estas respuestas, dijo: todos ustedes y cada uno ha puesto una primera línea expresando un aspecto de la cuestión y compuso un poema más allá de lo común, especialmente el de Kikaku, que era la rosa de la montaña. El de Kikaku es brillante y fuerte. Aún así, no voy a seguir el modo convencional y solo por esta tarde yo voy a agregar esa línea. Y dijo: el estanque antiguo. Dice el escrito que todos quedaron con mucha sorpresa y maravilla frente a este poema. Y esa es la historia del poema.
Es interesante que diferentes líneas fueron puestas allí y hubieran quedado de otro modo el poema si es que hubiéramos tomado la línea del Sempu, hubiera sido luz de ocaso, la rana salta, sonido del agua. Si hubiéramos puesto la de Ransetsu, hubiera sido en medio de la soledad, la rana salta, sonido del agua. Si hubiéramos puesto la de Kikaku, hubiera sido la rosa de la montaña, la rana salta, sonido del agua. Y Basho dice, todas ellas expresan un aspecto de la realidad. Eso que llamábamos Sabi, Wabi, Aware, Yugen, o soledad, pobreza o simplicidad. El asombro de Yugen, el misterio de Yugen y la nostalgia de Aware. Pero la línea magistral la coloca Basho. Antiguo estanque. La rana salta, sonido del agua. Y así se compuso el poema. No fue simplemente una súbita inspiración, y podemos decir que de algún modo fue una composición comunitaria, porque quizás Basho no tenía la primera línea todavía hasta que pudo escuchar a sus 3 estudiantes presentar diferentes aspectos de esa realidad esencial, a la que llamamos naturaleza de Buda o naturaleza del despertar. Acá Soseki dice, relacionándose con eso, el agua que no puede ser enturbiada, ese viejo estanque. Si vamos a citar el libro de los cambios, el I Ching, hay un ideograma allí que se llama así, el pozo o el estanque, mucho antes, quizás 3.500 años antes de Basho. Ya hablaba sobre ese antiguo estanque diciendo que es el foco de nutrición de un pueblo y de una comunidad y que puedes cambiar de lugar, pero el pozo siempre está allí. Ese antiguo estanque no tiene tiempo. Y acá Muso Soseki dice que el agua que no puede ser enturbiada con ningún palo es más profunda que la profundidad. El agua que no puede ser enturbiada es ese despertar esencial al cual Dogen le llama el despertar no tiene comienzo, la práctica no tiene fin. Y curiosamente esa práctica sin fin es posarse una y otra vez en ese despertar que no tiene comienzo. No comienza en el momento en el que resolvemos, entre comillas, el Koan Mu o alguno de ellos. No tiene comienzo, siempre estuvo allí. Y por ello la práctica no tiene fin. El proceso de actualizar, hacer actual, momento a momento, esa naturaleza original, que siempre estuvo allí. El agua que no puede ser enturbiada con ningún palo, dice acá. Me parece que acá el compañero Muso Soseki está diciendo, cuando dice con ningún palo es, aún con cualquier intencionalidad que tengas de oscurecer eso, no podrás. Cualquier intencionalidad, para bien o para mal, no enturbia esa agua esencial. A veces surge la pregunta de por qué no vemos el punto del koan o por qué no veo esa naturaleza original, por qué hace falta tanto esfuerzo para verla. Mi respuesta siempre ha sido, no hace falta esfuerzo, no hace falta absolutamente ningún esfuerzo. Hace falta dejar de hacer ese tremendo esfuerzo que hacemos para oscurecer ese hecho momento a momento. El agua que no puede ser enturbiada con ningún palo es más profunda que la profundidad. Más profunda que la profundidad. Porque si en la práctica soy consciente de que está siendo profunda, no es suficientemente profunda.
Acá Mozo Soseki está diciendo el sumergirse en esa agua esencial más profunda que la profundidad. ¿Crees que tu zazen está siendo profundo? Más profundo que esa profundidad es el zambullirse. Allí tocamos esa agua esencial que no puede ser enturbiada por ningún palo. Las segundas tres líneas dicen el cielo y el agua son un único azul profundizándose. El cielo y el agua son un único azul profundizándose. Nuevamente tenemos cielo y agua acá. Tenemos dos metáforas. Cielo siempre en el camino del Zen ha representado la vaciedad. Basta vaciedad en expansión para citar a nuestro ancestro Bodhidharma. Y el agua es el fluir, forma parte de la denominación del monje. El monje zen se llama un sui, un nube y sui, agua que fluye. El cielo y el agua, la vaciedad y ese fluir que es nuestra vida cotidiana son un único azul profundizándose. Son únicos pero no son uno. De lo contrario no los hubiera nombrado con tanta claridad, cielo y agua. Son únicos, pero a la vez son variados y son distintos. Decimos, tenemos los llamados tres cuerpos de Buda o tres cuerpos del despertar o del florecer. Unicidad, vaciedad, plenitud. Son distintos, son únicos, pero no son uno. En eso que Muso Soseki habla acá, azul profundizándose. Hay movimiento ahí. No es un samadhi estático en el que está solo el azul. Es un azul profundizándose, un azul vasto y en movimiento. Cielo y agua son un único azul profundizándose. Continúa diciendo, si quieres realmente encontrar el manantial y origen del sexto ancestro y su fuente. Y continúa con las otras tres, pero me quiero detener un poco en estas tres de acá. Si quieres realmente encontrar, dice acá. Hay mucha charla en diferentes lugares del Zen acerca de que pareciera que es absolutamente condenable el querer realizar o el propósito de resolver un koan o de profundizar nuestra práctica. Pero acá está diciendo claramente, si quieres realmente, y ahí creo que tenemos que entrar a distinguir qué es lo que es necesidad y qué es lo que es deseo. Necesidad es alimento. Deseo es el tabaco de mi pipa, por ejemplo. Cuando distinguimos eso, podemos ver con claridad qué es lo que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente realmente quiere. Y ahí tocamos el punto esencial, al cual Dogen le llama Bodai-shin, la mente, el corazón que busca el camino, Bodai-shin. Hay un capítulo entero de Shobo Genso acerca de eso, de Dogen. Y su importancia de despertar ese Bodai-shin, la mente, corazón que busca, indaga en el camino, en el Dharma. Aquí Muso nos dice, si quieres realmente encontrar el manantial y origen del sexto ancestro. El sexto ancestro es Huineng. Huineng es el maestro al cual debemos la forma actual del Zen. Es bajo su enseñanza que el Zen chino toma realmente la forma que tiene el Zen aún en nuestros días. Hasta ese momento el Zen venía de la tradición de India, de Prajnatara, con los mismos principios, las mismas realizaciones, pero el sabor propio del Zen chino
surge con Huineng. Y yo siento que hay tres elementos en la vida y la enseñanza de Huineng que pueden apuntar a ese manantial de origen del sexto ancestro que acá dice si quieres realmente encontrar ese manantial, ese origen. Y hay tres episodios en la vida de Huineng. Uno de ellos es cuando él como un laico, porque fue el primer maestro laico en la tradición del Zen. Él se ordena recién después de su retiro, pero al ser aprobado por su maestro como sucesor, seguía siendo laico. Y era analfabeto, no sabía escribir. Había escuchado a alguien decir un fragmento del Sutra del Diamante y decidió ir a practicar el Zen, y ahí, en un momento dado, para no entrar en demasiados detalles sobre una historia que probablemente todos conozcan, él escribe ese célebre, él no lo escribe realmente, le pide a un monje que lo escriba porque él no lo sabía escribir, y escribe en la pared un poema que decía: el cuerpo no es el árbol del despertar y la mente no es un espejo brillante. Desde el principio nada existe. ¿Dónde podría acumularse el polvo? Ese poema genera un gran revuelo en el monasterio, que genera a su vez que el maestro de ese monasterio lo llame y le dé la transmisión Dharma en secreto y le dice que se vaya porque iba a haber problemas, cosa que realmente sucede. Cuando él se va, lo sigue uno de los monjes pensando que se había robado el manto y el cuenco del maestro, y finalmente lo alcanza. Era un monje que había sido un general en su vida antes de ser monje, y en esa época los generales no estaban en un escritorio atrás de una computadora manejando drones que mataban a otras personas, sino que estaban en el campo de batalla, así que estaba en un buen estado físico. Lo persigue y lo encuentra. Huineng no se resiste, deja el cuenco y el manto en una piedra y le dice: en este momento, ¿cuál es el rostro original del monje Myo? Myo se llamaba este monje. Aquí, así como estás, ¿cuál es el rostro original? Ese es el segundo elemento que veo relacionado con ese manantial y origen del sexto ancestro que habla. De ahí, Huineng se esconde y sirve de cocinero a una banda de ladrones, de bandidos. Y él era vegetariano, así que hace una comida para él y hace una comida para los ladrones. No hay rastro de que haya participado en acciones delictivas, hasta el momento no ha sido elevado a juicio, pero estaba como cocinero de esta banda, muchos años, madurando su práctica, hasta que al final decide aparecer en el mundo, y aparece en el mundo y había un monasterio zen en el cual dos monjes estaban discutiendo acerca de una bandera. Uno de ellos decía: la bandera se mueve. El otro decía: es el viento el que se mueve. Huineng, bajando de la selva, dice: no es la bandera, no es el viento, es tu mente la que se mueve. El maestro del templo, enterado de ese evento, un laico probablemente zaparrastroso, bajó de la selva y tuvo ese diálogo, lo llama y reconoce que era aquel que había recibido esa transmisión de Dharma años atrás. Y entonces le pide ser su estudiante y lo ordena monje. Y ahí Huineng recién se convierte en un monje. Hasta ese momento era laico. Ese es el tercer elemento que yo veo de este origen y manantial de Huineng. Desde el principio nada existe. ¿Dónde podría acumularse el polvo? Ese es el contexto vital de la práctica Zen, de nuestro Zazen, del Zen en nuestra vida cotidiana. Pero a su vez, si no vemos cuál es ese rostro original, aquí y ahora, así como estamos en este momento escuchando estas palabras y yo diciéndolas, ¿cuál es? Esa es la realización. Y luego tenemos este otro tercer aspecto que tiene que ver con el movimiento. Muchos pueden pensar que lo que estaba diciendo Huineng es: dejen de pensar estupideces, es la cabeza de ustedes la que se está moviendo, ni la mente, ni la bandera, ni el viento. Pero no es así. Él dice: la mente es la que se mueve. La mente corazón es la que se mueve. Y si vamos a citar a Dogen,
Cuando dice ¿qué es la mente? Mente es las montañas, los ríos, el cielo, la gran tierra y este cuerpo, el verdadero cuerpo del practicante Zen, dice Dogen, es la mente y por lo tanto es ese verdadero cuerpo esto, esas montañas, estos ríos, este cielo, esas nubes. Y ahí está hablando de movimiento. Es la mente, el corazón, ese cuerpo lo que se mueve. No restrinjan su visión entre viento y bandera. No, es mucho más vasto que eso. Esos tres aspectos, creo yo, humildemente, se refieren a lo que acá Muso Soseki le llama el manantial de origen del sexto ancestro y su fuente. Continúa después con sus últimas tres líneas diciendo, no busques eso en una costa o la otra o en medio de la corriente. No busques eso. Podemos quedarnos ahí y decir, bueno, no hay que buscar, pero lo que está diciendo acá es que no los busques ahí, en esos lugares. No está diciendo no busques, está diciendo no busques ahí, en esta costa, la vaciedad completa, en esta otra costa, la forma, disiparnos en una vida de materialismo, adquisición y todo lo que nos ofrece este sistema corrupto capitalista neoliberal en el que estamos insertos, en esa costa o en la otra, pero tampoco, y ojo acá, tampoco lo busques en el medio de la corriente. Quizás acá Mozo Soseki está barriendo de la mesa ese concepto, porque es un concepto, no es la realidad, de el camino medio como aquello neutral, tibio, entre medio de los dos extremos. Acá está diciendo, ni en este lado, ni acá, ni en el medio, no lo busques ahí. Pero curiosamente no nos dice dónde vas a buscar. Hay un caso en los Koan mezclados, seleccionado por Harada Dayun tiempo atrás, que dice, es similar al de Huinen. Dice, el propósito de buscar por tu verdadera naturaleza a través de las hierbas y de las malezas es encontrar el despertar. En ese mismo momento, ¿dónde está ese despertar? En ese mismo momento en el que estamos completamente inmersos en una costa, en la otra, en el medio de la corriente de nuestra vida cotidiana. ¿Dónde está? No nos dice acá, Muso Soseki, ¿dónde vamos a buscar? Y quizás no lo dice porque no hay dónde. La práctica del Zen es esa indagación, atención profunda, más profunda que la profundidad, para citar la tercera línea de la primera frase. La indagación y atención del Zen es eso mismo. Y esa búsqueda, esa indagación, es el despertar y la realización misma. Quizás lo más arduo de comprender no sean los 1700 koan y sus diferentes puntos que algunos linajes tienen. Quizás lo más arduo de comprender sea esa frase de Dogen que dice, práctica en sí misma es realización y realización en sí misma es práctica. Quizás sea lo más arduo de comprender que este zazen en el que la miríada de pensamientos vagabundos me inunda, la rodilla me duele y estoy pensando si dejé o no prendida la cocina antes de venir a sentarme, eso en sí mismo es realización. Que esa práctica, así como es, que cada uno de nosotros, así como es realización en movimiento, expresando esa naturaleza de Buda plenamente. Y así encontramos ese viejo antiguo estanque sin tiempo del que Basho habla y al que Muso Soseki alude acá.
Y así la práctica del Zen puede ser vista como un saltar, como un zambullirse en lo desconocido. Desconocido. Porque necesitamos desconocer. Desconocer a esto como lápiz. Desconocer a esto como una computadora. Desconocer. Y enfrentarlo como lo enfrenta un niño, como lo enfrenta un bebé. Solo esto. Antes de colocarle nombre, antes de que ese nen, para citar la palabra clásica en japonés, coloque un nombre a la cosa. Desconocemos. Y ahí saltamos, nos zambullimos en el viejo, antiguo estanque. Hay un caso en el Mumonkan, en el libro de La barrera sin puerta, que dice, tú que te sientas en la punta de un palo de 100 metros de alto no es suficiente. Debes saltar de ese palo y mostrar tu cuerpo total, expresar tu cuerpo total en las 10 direcciones. Esa es la rana saltando adentro del agua del viejo, antiguo estanque sin tiempo. Aiken Roche, en su libro de poesía, termina su charla sobre este poema del viejo estanque con un haiku propio de él y quisiera terminar con ello como un homenaje y recuerdo a mi viejo maestro. Dice así, el viejo estanque no tiene muros, una rana salta adentro. ¿Dices acaso que hay un eco? Gracias. Y bueno, como siempre, tenemos este espacio abierto a preguntas, comentarios o algo que añada a lo dicho. No sé cómo estamos de tiempo, Daniel. Andrés, tenemos un poquito, entonces, nos avisa Andrés. Tenemos entonces un rato para hacer preguntas, comentarios a lo que Augusto nos acaba de dar como te he dicho. Se nos desapareció Augusto. Que se movió acá, se mueven los cuadraditos, así que se me movió Augusto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Si no, adelante, Eduardo. Los demás bajen su micrófono. Hablando de la fuente. Cuando él dice en el poema, no busques en esta ribera ni en la otra, ni en la corriente, sino que vuelve a la fuente de la cual, de Huineng o del sexto patriarca. Yo pensé, claro, no busque, que es la mente que no habita en ninguna parte, o sea, no vayas a ninguna parte y muéstrame esa mente. Bring forth that mind. O sea, eso es lo que te digo, lo que se me ocurrió cuando tú estabas hablando de esto, así, dije, la fuente de Huineng es esa, es el vacío del que nada y mostrar esa mente que no habita en ninguna parte. Curiosamente, esa es la frase del Sutra de Diamante que Huineng escucha Por eso la cito. mientras juntaba leña y lo lleva al monasterio, sí. Claro. Eso es lo que se me vino a la mente cuando tú leíste eso. De acuerdo con eso. Comentario, consulta. No escuché, Daniel, bien. Es que estaba preguntando si había algún comentario y le pregunto de nuevo, yo levanto la mano. ¿De quién? Espera, voy a apagar mi micrófono. Ahí. Si alguien tiene alguna consulta, comentario, levante la mano. Bueno. Yo. Ok, sí, yo quería comentar respecto del lenguaje.
que partiste mencionando el lenguaje como a la vez como en el Zen se crea un nuevo lenguaje que es un aprendizaje, una manera distinta de habitar o de relacionarse, pero que usando las mismas palabras, en el fondo usando el viejo lenguaje que tenemos, pero de una forma zen. Y levanta la pregunta de cómo con más palabras, cómo las palabras se pueden usar para sacar palabras. Son las mismas palabras que agregan palabras, a la vez remueven conceptos, remueven edificios conceptuales cuando hay una comprensión, en una visión en un cierto punto. Y digo esto porque siempre queda la idea de que el lenguaje es como algo que intercepta todo, que intercepta la realidad como en todo momento. Entonces como que no es posible ya, ahora que tenemos lenguaje, cómo deshacernos de él. Y como a través del mismo lenguaje, como una vez que se instala el lenguaje, y el lenguaje se pone como una suerte de filtro, de malla, a través de la cual uno lee la realidad, ¿cómo puede hacer el camino en reversa usando el mismo lenguaje? Lo pregunto porque es una pregunta que me han hecho también en Daizan, y por eso la traigo también acá. Y por el valor de la poesía y el haiku y los koan en eso. A ver si te escucho mejor. ¿Sí? Eso de colocarlo en reversa me hace pensar en esas conspiraciones que dicen que si escuchamos al revés un disco de Britney Spears encontramos versos satánicos. No sé si reversa es la palabra. Y yo creo que esta cuestión del lenguaje tiene, al menos según lo veo, dos aspectos. Uno de ellos es el lenguaje en sí. El lenguaje en sí que dice cuál es el sonido de una sola mano, por ejemplo. El lenguaje en sí. Pero a su vez el otro aspecto es el corazón o la mente que reconoce o emplea ese lenguaje. Y en ese sentido no hay dos, porque tenemos amplios ejemplos de practicantes Zen o maestros Zen haciendo una pregunta simple a alguien que jamás escuchó hablar de la práctica Zen y que recibió, esa persona expresa algo y el practicante Zen comprende determinada cosa de algo que fue dicho sin intencionalidad poética o metafórica o menos aún Zen. Recuerdo, creo que ya conté esta anécdota, pero ha sido siempre importante para mí. En Hawái, cargando nafta en mi motocicleta, son autoservicio ahí, así que estaba cargando yo y llega un auto clásico, típico hawaiano, medio destartalado, con 2 o 3 hawaianos desprolijos, excedidos en pesos, con tablas de surf en el porte equipaje. 2 de ellos van hacia el bar, el café, de adentro a comprar algo, y un tercero se queda colocando nafta. Nos miramos y nos reímos, y para romper el hielo y para decir algo, digo, ¿vienen del océano?
Y me responde, todos venimos del océano, hermano. Ahí, por ejemplo, la posibilidad de ver la metáfora esa está en el practicante Zen, en este caso, quien está hablando ahora. Nunca sabré qué es lo que estaba expresando esa otra persona. Pero ahí hubo un diálogo en el cual este lenguaje del cual estamos hablando se transmite porque hay un determinado corazón que puede percibirlo, pero las palabras son las mismas. Las palabras son las mismas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Pero voy a hacer esta más, para no me preguntó. La siguiente es ahora para el poema. Y fuiste dando elementos de contexto que como que le dieron al poema, como que le hicieron, nos acercaron al poema. Y yo pregunto, a veces se leen crudo directamente estos poemas y pueden resultar súper crípticos para nosotros, no sé, 1500 años después, y nos dan esos elementos que tenían estas personas que estaban allí haciendo algo, en el caso de cómo construyeron el haiku de Bayeux, que mencionaste recién, por ejemplo. Entonces, no sé, es un comentario respecto de eso, porque a veces nuestra enfrentamiento es con situaciones en las cuales no tenemos el contexto, podemos, claro, a veces tenemos los comentarios, que ayuda mucho, pero en otros casos puede ser así súper crudo y la pregunta ¿es igualmente posible, sin esos elementos de contexto, igual tener este contacto con esa visión, con esos puntos que levanta el poema? Decía que estaba silenciado. Decía que hay por lo menos dos respuestas a lo que vos planteas, Daniel. Una de ellas se refiere a la temporalidad histórica. Estamos hablando de un poema escrito en el 1300 por un monje japonés, Rinzai, resonando entre Argentina y Chile en el 2021 en el medio de la pandemia. Pareciera que no hay mucha aplicabilidad de eso. Y frente a eso, lo que puedo decir es que el Zen como tal, una de las cosas que a mí me asombra con deleite es, habiendo practicado con estudiantes de diferentes culturas y países y continentes, es el hecho de que como aquello que fue formulado allá en la dinastía Tang o 2600 años atrás o en Japón medieval como un punto a clarificar es visto exactamente con la misma cualidad por alguien
del siglo XXI en Chile o en Argentina. Yo creo que esa es una de las cosas que me mantiene acá en este camino, porque veo ahí una cualidad perenne, una cualidad que señala directamente a nuestra naturaleza humana, más allá de los tiempos y de las culturas. Así que desde ese punto de vista yo creo que sí que es posible que este poema u otros resuenen en nuestro contexto histórico, social y de práctica, como también otros no lo harán. ¿Y cuál es la diferencia entre los que resuenan y los que no resuenan? Que aquellos que resuenan tocan ese aspecto perenne de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza. Conjuntamente con eso, quizás una digresión sobre el tema, pero vivimos, como dice la maldición china, en tiempos interesantes. Hay una maldición china que dice que vivas en tiempos interesantes. Estamos en tiempos interesantes, estamos en pandemia, estamos en crisis sistémica de la mayor parte de las teorías políticas, sociales. Pareciera que ya se ha intentado todo y no funciona, el sufrimiento sigue creciendo en el planeta. Y hablando anoche o anteanoche con mi compañera de vida, tocamos el tema de los 3 venenos. O sea, esto fue formulado 2600 años atrás. Siddhartha Gautama identifica claramente 3 venenos como causa del sufrimiento: codicia, odio e ignorancia. Y bueno, veía que mientras eso no sea erradicado, mientras eso no sea clarificado y sanado, podemos formular todas las teorías políticas, sociales y religiosas que queramos, y no van a funcionar, porque esos 3 venenos son los que generan esos tiempos interesantes. Aquí, en la época de Soseki, en la época de Basho, en la época de Kakuin, en la dinastía Tang. No había épocas idílicas en las que la práctica era en otro contexto. Todas fueron conflictivas. Pero hablando de cosas atemporales, perennes, creo que es magistral esa formulación de Siddhartha Gautama, de lo que llama los 3 venenos. Eso sigue resonando. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Y creo que las cosas toman sentido cuando nos dicen algo a nosotros, cuando nos reconocemos ahí. Y lo que parece estos poemas zen y los koans y todas estas cosas toman sentido en el momento en que nos reconocemos. Y a eso se refiere, me parece, esto de que nuestras cejas se entrelazan con las del maestro. Por lo tanto, si uno ha tenido una cierta experiencia de amor y lee un poema, sí, esto lo siento, me reconozco en este poema. Y eso mismo es lo que nos pasa con el Zen, me parece, y con los poemas Zen y con los koans y con todas las historias que nos cuentan. Sí, quizás podemos añadir una octava más a eso. Me reconozco en ese poema, en lo que reconozco más allá del tiempo, en toda la humanidad y todos los seres vivientes. Ese aspecto de comunidad, que obviamente no puede ser manifiesto si no lo reconozco en mí mismo. Y ahí yo creo que tenemos que mantenernos alertas a esa posición dualística binaria, porque hay binarismos que no son dualistas, como el Tai Chi, el Yin Yang, pero hay binarismos que sí son drásticamente dualistas. Y uno de ellos
que tiñe a la mayor parte de los caminos espirituales es esa frase de el cambio viene de adentro. Bueno, citemos a Dogen, no hay adentro, no hay afuera. Si dices adentro, todo es adentro, si dices afuera, todo es afuera. Dice Dogen, existe una sola realidad. O sea, el cambio viene de ahí, de esa sola realidad en la que no hay interno y externo. Estoy de Dogen, cuando acuerdo. habla de la naturaleza de Buda, habla de la impermanencia. Él curiosamente dice, la impermanencia es la naturaleza de Buda. Y la naturaleza de Buda es todos los seres. No que los seres tienen naturaleza de Buda, son naturaleza de Buda. Y ahí, a su vez, da un salto cualitativo y dice, todos los seres son la totalidad del ser vivo. La totalidad del ser vivo, esto que está acá. Ahí no hay adentro ni afuera. Sí, estoy de acuerdo. Lo que yo quería expresar es que es algo que es tan profundo que va más allá de lo que las distintas culturas describen o cómo lo describen, porque es algo que tenemos como seres humanos y va Sí. más allá de las culturas, las trasciende. A eso me refería. Sí. Más profundo que la profundidad, es la tercera línea del poema. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cómo estamos, ranas? Lista para saltar. Okay. Bueno, vamos entonces a hacer. ¿Sí? Bueno, Luz no quería decir algo, me parece que vi un gesto ahí, no sé si Luz quiere decir algo o interpreté mal. No, lo que estaba haciendo era el salto de la rana. Estaba tirándome casi Perfecto. a la fuente. Gracias. Bien. Sí, eso, cierro su micrófono.